nuevo video para ustedes y por ustedes. Aquí nos encontramos en el baño de Giselle. ¡Arriba sus aplausos! Bueno, mi gente hermosa, vamos a hablar del teatro. Pero primero, ¿qué es el teatro? ¿Qué es el teatro, Solita? Teatro, que viene del griego teatrón, que quiere decir lugar de la contemplación. Hace referencia al espacio donde hacen espectáculos, obras teatrales, danzas y orquestas. Se refiere también al género dramático, piezas teatrales y al oficio de los actores. Claro. También, como decían, complementando lo que dicen mis compañeras, el teatro es una forma de expresión que se viene haciendo hace mucho tiempo. Desde que se inició la escritura con el teatro en Grecia. Incluso desde antes, porque el teatro también tiene connotaciones ritualísticas, entonces esa es como la primera manifestaciones teatrales que pudieron como existir en el mundo. Claro, como que de ahí inició todo con las grandes fiestas de las dionisíacas, que se iniciaban escribiendo las obras y luego pasándolas al teatro. Así que, sin más preámbulos, teniendo esta definición un poquito más clara, vamos a iniciar con el teatro en Grecia y Roma. Ahora hablaremos de la tragedia, de la raíz etimológica, que significa el canto del macho cabrío. Es una fábula que contiene un desenlace funesto o fatídico, en donde generalmente sentimos miedo y como compasión por los personajes. También se muestra al ser humano mejor de lo que es y tiene una progresión que es de la dicha al infortunio. Claro, es una imitación de una acción que está completa y esforzada, la cual está enriquecida de adornos artísticos, los cuales tanto como el espectador como el lector se sienten identificados con el personaje y vive una purga de emoción este personaje, lo cual se sienten identificados. Esto se le llama catarsis, que es la sensación que siente el espectador u lector cuando el personaje está pasando por algo malo, en este caso como su tragedia, como por ejemplo en Edipo Rey, que lo dirá la Solita. Un ejemplo es Edipo Rey, en el que nuestro personaje principal, Edipo, comienza siendo un rey y al enterarse que él está casado con su madre y ha matado a su padre y tiene hijos con su madre, se arranca los ojos, se los aplasta así. Entonces termina con un final funesto. Y se autoexilia también. Y se autoexilia de la ciudad de Tebas. También lo podemos ver en Antígona, en donde son los hijos de Edipo que están... bueno, en realidad vienen los 7 contra Tebas primero, como en orden cronológico, pero en Antígona es la hija de Edipo tratando de darle un funeral digno a su hermano y que al final termina como horrible porque a Antígona la exilian, ya que estaba como mega prohibido darle ese entierro a su hermano porque era como traidor a la patria y el rey, creo, antes se llamaba, ¿verdad? Sí. Había dicho que estaba totalmente prohibido. En el caso de los 7 contra Tebas, ya parte con este hermano que está siendo rey, que está viviendo como una vida bacán, mientras que el otro hermano, weón, está exiliado, él también quería ser rey, no pudo, entonces básicamente lo amenaza y ese es como el conflicto que tiene entre los dos, donde según lo iba a esperar en la 7ª puerta de la entrada de Tebas. Y se encuentran y al final mueren los dos. Y ahí es donde la hermana trata de darle un funeral digno, un entierro a ambos, ¿no? No solo al que era rey, ¿no? Y el otro, ¡ay, traicionero! No. Así que eso más que nada para que se vaya entendiendo por qué son tragedias. Para profundizar más sobre las tragedias, ahora hablaremos de la fábula coturnata, la cual es una tragedia latina que tiene formas y temas griegos. Su nombre debido a los coturnes, las cuales eran unas botas tipo plataformas que usaban los actores en las obras. Ya. Y por otro lado también está la fábula praetexta, la cual es una tragedia latina, pero con el argumento y formas romanas. Y su nombre, bien parecido a las anteriores, es debido a una toga de pretextos que usaban, que era una prenda romana con una cinta púrpura, y esta toga era utilizada por adolescentes
magistrados y sacerdotes. Ahora vamos a hablar sobre la comedia. Pero antes de poder referirnos a la comedia tenemos que explicar lo que es la sátira, que consiste en ser un género literario que se caracteriza por ridiculizar a un personaje y expone también un contenido crítico. Viene de la palabra sátiro, que es un personaje mitológico que acompaña con los cantos a Dionisio. La comedia, al igual que la sátira, es una imitación de una acción absurda o ridícula. Se imita al ser humano peor de lo que son, entendiendo como lo que causa risa sin hacer daño. Un claro ejemplo podría ser Las Asambleístas, que es una comedia porque se ridiculiza básicamente a la mujer. Porque, bueno, en esos años, en esa época, la mujer a la cocina, los hijos y nada más. Pero claro, acá estas mujeres se rebelan de cierta forma vistiéndose como hombres, robándole la ropa a sus maridos para poder opinar en la asamblea. Así que parten como... No, lo va a decir mi amiga porque me va a robar su línea. Bueno, después aparece la comedia nueva, en el que ya no se tocaban temas contingentes ni tan críticos. De hecho, no se hablaba de política y era más centrado en temas cotidianos y sobre todo el amor. Un ejemplo es la comedia de La Olla, en la que se trata de un señor que cuida su olla y todo gira en torno al matrimonio y a ese tipo de La temas olla porque familiares. tiene su dinero en esa olla, entonces como... Ya no sé, se hacen Ya. críticas tan políticas o contingentes. Claro. Y la base en sí de la comedia es que parte del infortunio a la dicha. Todos parten como siendo nada y luego como wow, siendo algo increíble. Totalmente ridículo, cosa que no pasa. Otro ejemplo es la Adriana, que se trata de Simón, del viejo Simón, que quiere casar a su hijo Pánfilo con Filomena, que es la hija de su mejor amigo Cremes, pero Pánfilo no quiere casarse con ella porque está enamorada de Gliceria. Entonces aquí ocurre todo un conflicto que tienen que resolver, pero es algo muy suave, como algo muy liviano. Como que trata solamente temas del amor, como del conflicto que hay para poder llegar a tener este amor que sienten Gliceria y Pánfilo y al final logran casarse. También mencionar que en la tragedia era muy importante el coro en las obras, mientras que ya en la comedia nueva ya no era tan importante o ya era más disminuido, más reducido. De hecho, en algún punto deja de haber coro en la comedia porque luego de que pasáramos de la comedia... Esto todo es en Grecia. Luego pasamos al teatro romano y ahí como que ya no hay coro, ya se disminuyen muchas cosas, la tragedia tampoco era vigente, ahí como que solamente el teatro era la comedia, más que nada. Claro. Y no es como Pim Pam nació 8 capítulos, no, sino que esto fue de a poco, porque el coro iba como cambiando, porque antes era como solo un coro como seleccionado de personas y luego ya fueron como podrían ser un coro de nubes, coro de mujeres, coro de Como evolucionando. etcétera. Fueron evolucionando hasta ya cada vez reducir más el coro, más, hasta que, ya como dice Tato, nada. Eso. Ahora vamos a pasar con el teatro en Roma. Ahora hablaremos de los primeros antecedentes del teatro romano, los cuales son las expresiones preliterarias. Una de ellas es la sátira romana, las cuales eran las danzas etruscas, que eran intervenciones de carácter popular e itinerante, en las cuales se improvisaban versos en torno de burlas. Otra de estas expresiones era la pantomima y el mimo, que se introdujo en Roma en el siglo I a.C. y era un espectáculo de corta duración con una acción trepidante, sin intervenciones y con argumentos cómicos. No usaban máscaras y las mujeres actrices al final de todas estas intervenciones se desnudaban. En un datum mimario. Hay una diferencia porque el mimo es un intérprete dentro de un espectáculo que utiliza únicamente los recursos expresivos del cuerpo y gestuales y hace historia sin el uso de la palabra. El otro es el pantomimo, que es la intervención en la que un bailarín llamado pantomimo sin hablar realizaba representaciones teatrales utilizando gestualidad de cuerpo y manos, ayudándose de la danza y las máscaras con la boca cerrada.
La farsa atelana es el tipo de teatro preliterario y popular que se desarrolló en la península itálica con anterioridad al nacimiento del teatro latino. La farsa era conocida en Roma como la farsa atelana, que era un espectáculo chela y colombina. Uno de los personajes como típicos y fundamentales era el payaso, el glotón y el viejo tonto, los cuales eran muy importantes en esta época, bueno, como ya lo dije, y en esta etapa se usaban máscaras. Para profundizar más sobre las comedias, vamos a hablar sobre la fábula Paliata, la cual es una adaptación de una comedia griega y su nombre se debe a atuendo griego llamado Palium, que eran como se vestían los actores. Y al igual que la fábula Paliata está la fábula Togata, que es una adaptación de la comedia pero en Roma. Y al igual que en Grecia usaban unos palium, aquí en Roma se llama fábula Togata por las togas que usaban como vestimenta los actores. Bueno, gente, por debido a temas de contingencia, tuvimos que volver a nuestras casas, pero eso no impide que el video no continúe. Así que va a continuar, pero de esta medida media fome, pero vamos a hacer todo lo que se pueda. Ahora hablaremos del teatro oficial o el teatro sagrado. Pese a que el oficio teatral desaparece en la vía pública, la expresión dramática se mantiene, Sí, también se incorpora la iglesia al teatro como un medio de propaganda y educación. Como claramente Dios como principal organizador del mundo, el cual se organiza como una poética teocéntrica. Uh-huh. Claro, eran artistas ambulantes que iban como de pueblo en pueblo realizando espectáculos, bueno, como decía mi compañera, carnavales, y eran en lugares públicos como mercados y plazas. Es teatro callejero como se conocería hoy en día. Se conoce, de hecho. Tenían como sociedad. En resumen, el teatro social estaba ligado con la iglesia y el teatro popular con las mismas personas del pueblo. Exacto. Comedia del arte. Ya. En la comedia del arte es un teatro interpretado por personas del arte. Y este nace como principalmente en el siglo XVI hasta inicios del siglo XIX. Y este tiene recursos de teatro preliterario que ya hemos mencionado, además de los campeones, como también mitos, y este también Claro, en la comedia del arte se tocan temas como muy sencillas que van aventurados a parejas de enamorados que tienen una oposición familiar o tipos del entorno social. Y algunos estudios dicen que el origen de la comedia del arte proviene de la farsa atelana romana. Otras fuentes apuntan a la, a la fusión de actividades juglares y malabaristas y, bueno, como decía mi compañera, carnavales y otras. Entonces, la comedia del arte se tocan temas como muy sencillas que van aventurados a parejas de enamorados que tienen una oposición familiar o tipos del entorno social. Y algunos estudios dicen que el origen de la comedia del arte proviene de la farsa atelana romana. Otras fuentes apuntan a la fusión de actividades juglares y malabaristas
y claves, que son cómicas de los bufones renacentistas que tienen elementos del carnaval. Bueno, esos han sido los temas a tratar. Muchas gracias por ver y escucharnos. Nos estamos viendo en otro video. Que estén bien. Y aquí mi hermano lo va a editar, me va a poner We are the now of the